Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Blanca y en este video te voy a enseñar a hacer algunos tipos de bolsillos que podemos utilizar en nuestros productos de marroquinería. Las medidas que voy a utilizar en cada uno de ellos las tomé al azar, por lo tanto deberán elegir las medidas que correspondan a cada proyecto que vayan a confeccionar. Comenzaré haciendo el bolsillo relieve 3D. Las piezas que voy a utilizar para este bolsillo son la parte superior, el cierre con los topes y la parte inferior con su forro. Primero le voy a coser los topes a cada lado del cierre. Luego voy a coser el cierre en la parte inferior del bolsillo. Para esto vamos a hacer marquitas para buscar el centro al bolsillo y a la pieza. Hacemos coincidir las marquitas. Colocamos la pieza de forro sobre el revés del cierre y cosemos las tres piezas juntas. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Cosemos la parte superior de la misma forma. Y también le pasamos un pespunte. Luego lo que haremos será coser cada una de las esquinas así, de esta forma como les voy a mostrar a continuación. Y así queda formado el bolsillo. Este puede ser de forma cuadrada según las medidas que vamos a utilizar o de forma rectangular. Antes de coserlo a la pieza que vamos a confeccionar, voy a medir los lados para hacer una plantilla para marcar en el sitio donde lo voy a colocar y así me va a quedar bien derecho. Para coserlo van a guiarse por las cuatro esquinas, van a marcar el centro de los cuatro lados, igual lo van a hacer en la pieza del bolsillo. Y lo van a coser haciendo coincidir los cuatro lados con las marquitas que hicimos en ambas piezas. Comenzaré cosiendo por la parte inferior. Aquí vamos a ir tapando la marca que hicimos. Vamos a dejar 3 milímetros por fuera de la marca y cosemos. Y le vamos a ir dando la forma cuadrada respetando cada esquina
del cuadrado. El siguiente que haremos será el bolsillo rectangular con vivo. Para hacer este bolsillo, lo primero que haremos será coser el cierre al fuelle superior. Y lo haremos de la siguiente forma. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material. Y en el revés del cierre vamos a colocar el forro. Luego cosemos las 3 piezas por un lado. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo siguiente que haremos será unir el fuelle inferior al superior, enfrentando los derechos del material y los derechos del forro. Los vamos a unir por ambos extremos, luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. También lo que haremos será unir el forro al material con un pespunte. Esto nos va a facilitar mucho a la hora de pegar el bolsillo en la pieza que vamos a fabricar. Lo siguiente que haremos será unir la pieza de la tapa al forro. Lo haremos por todo el contorno con un pespunte. Y después utilizaremos la costura en vivado para colocar el espagueti en todo el contorno del bolsillo. Lo siguiente que haremos será colocar el fuelle en la tapa. Primero vamos a hacer marcas buscando el centro en los 4 lados y también se lo vamos a hacer al fuelle. Hacemos coincidir todas las marcas, sujetamos y luego cosemos. Después, lo que haremos será coserle una cinta bies en todo el contorno para tapar esa costura. Y ya solo nos queda colocar el bolsillo en la pieza
que vamos a fabricar. Podemos guiarnos mediante una plantilla que podemos hacer con las medidas finales del bolsillo. Continuaremos con el bolsillo ojal simple. Lo primero que haremos será marcar dónde vamos a hacer nuestro bolsillo. Vamos a hacer un corte terminando en los extremos en triángulos. Luego lo que haremos será poner pegamento en todo el contorno de la abertura. Yo utilicé cinta adhesiva doble faz y después vamos a pegar el borde hacia adentro para lograr la abertura. Vamos a utilizar un cierre que será 2 centímetros más largo que la abertura que hicimos. También una funda que será del largo del cierre y le vamos a dar la profundidad que más nos guste. Lo primero que haremos será coser el cierre en ambos extremos de la funda. Luego cortamos la funda de esta forma, la abrimos para que el cierre quede en el centro y colocamos la abertura del ojal sobre el cierre y lo cosemos por todo el contorno. Y lo que nos queda sería coser la funda. El siguiente bolsillo que haremos será el bolsillo ojal con marco. Este bolsillo se hace similar al bolsillo de ojal simple, pero a este le vamos a colocar un marco. Y este marco lo pueden diseñar del modelo que más les guste. Lo primero que haremos será coser el marco por el borde externo en el lugar donde queremos hacer el bolsillo. Luego retiramos la parte central donde vamos a colocar el cierre . Y teniendo lista la abertura, lo demás que sigue será exactamente igual al anterior bolsillo ojal simple.
Y el último bolsillo que les voy a enseñar a hacer es el bolsillo con fuelle y tapa. Para hacer este bolsillo, lo primero que haremos será colocar una de las piezas del broche imán en una de las piezas de la tapa. Después vamos a medir en la pieza del bolsillo donde colocaremos la otra pieza. Y lo que sigue será unir las dos piezas de la tapa. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte por todo el borde. Y después de tener lista la tapa, vamos a colocarle el fuelle a la parte delantera del bolsillo. Y lo haremos de esta forma. Y las piezas de forro las vamos a unir de la misma forma. Luego vamos a unir la pieza externa y el forro por la parte superior, haciendo coincidir el fuelle y la pieza delantera. Después le damos vuelta y le pasamos un pespunte. También vamos a unir ambas piezas al pegarlo al artículo que vayamos a fabricar. En esta parte de la unión también podemos utilizar una costura en vivado para darle firmeza al bolsillo. Luego lo que nos quedaría sería coserlo a la pieza que vamos a armar y colocarle la tapa así, de esta forma.